QRS, la onda T. La onda T, el QRS, la onda T, ¿no es cierto? Entonces, esta es la línea isoeléctrica, fíjense. Esta es la línea isoeléctrica, ¿no? Entonces, normalmente está así el electrocardiograma. Las ondas T tienen que ser positivas, simétricas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, estamos frente a una isquemia? Cuando hablamos de isquemia, chicos, hablamos de la onda T. O sea, alteraciones en la onda T nos van a dar isquemia. Y cuando hablamos del ST, o sea, del segmento ST desde el punto J hasta la onda T, este es el segmento ST. El segmento ST, alteraciones del segmento ST nos van a dar lo que es la lesión. Ya entonces, vamos a tener dos tipos de isquemia y dos tipos de lesión. Tenemos la isquemia subepicárdica y la isquemia subendocárdica. Igualmente tenemos la lesión subepicárdica y la lesión subendocárdica. Cuando estemos frente a una onda T, así, negativa, simétrica, estamos hablando de una isquemia subepicárdica. Y cuando estamos frente a una onda T hiperaguda, así picuda, estamos frente a una isquemia subendocárdica. Lo contrario cuando hablamos de lesión, ya sabemos, cuando hablamos de lesión estamos hablando de este segmento ST. En la lesión podemos tener esto. Miren, esta es la onda isoeléctrica y miren cómo está infradesnivelado el ST. O sea, podemos tener un infradesnivel del ST que nos está indicando una lesión subendocárdica. O podemos tener el segmento ST supradesnivelado, ¿no? O sea, una elevación del segmento ST que nos está indicando una lesión subepicárdica. Esto tienen que tenerlo claro, chicos. Cuando hablamos de isquemia, hablamos de la onda T. Cuando hablamos de lesión, hablamos del segmento ST. Cuando hablamos de onda T negativa, isquemia subepicárdica. Cuando hablamos de esta onda T picuda, hiperaguda, isquemia subendocárdica. Y cuando hablamos de segmento ST infradesnivelado, estamos hablando de lesión subendocárdica. Y cuando hay un supradesnivel del ST, hablamos de lesión subepicárdica. Ahora, recordando esto, ¿tienen este papelito, mota, algo? ¿O me has dado? Pati, ¿me has dado mota? No, ¿no? Chicos, papel higiénico, por favor. Gracias. Entonces, es importante también, chicos, recordar las diferentes caras del electrocardiograma, las diferentes derivadas. De acuerdo a la circulación coronaria que ya hemos visto, ¿no? Cada cara es irrigada por una arteria. Entonces, por ejemplo, recordemos del electrocardiograma, tenemos las 12 derivadas, ¿no es cierto? En el plano frontal tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Y en el plano horizontal, desde B1 hasta B6. Entonces tenemos acá las derivadas B1 y ABL, que ven el ventrículo izquierdo, ven la cara lateral del ventrículo, lateral. D2, D3 y ABF ven la cara inferior, llamada también diafragmática, inferior o diafragmática. ¿Por qué les digo esto? Porque todos los cambios electrocardiográficos que se presenten en lo que es la cardiopatía isquémica tienen que respetar la regionalización. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, hay un ST elevado en D2, tiene que estar en D2, en D3 y en ABF, porque estas tres derivadas ven una misma cara, que es la cara inferior o diafragmática, que
que esté irrigada por la coronaria derecha. Si yo veo en D1, tiene que estar en ABL, porque esta ve la cara lateral, estas dos derivadas ven la cara lateral que está irrigada por la circunfleja. Entonces, todos los cambios electrocardiográficos en la cardiopatía isquémica deben respetar la regionalización. Ahora, de ABR, como su nombre lo dice, ve el ventrículo derecho, irrigada por la coronaria derecha. Ahora, B1 y B2 ven la cara septal. Recordemos que la cara septal tiene irrigación tanto de la descendente anterior como de la descendente posterior. B3 y B4 ven la cara anterior, irrigada por la descendente anterior rama de la coronaria izquierda. Y B5 y B6 ven la cara lateral alta, irrigada por la circunfleja. Entonces, la cara lateral, como ven acá, irrigada por la arteria circunfleja. D2, D3 y ABF, cara inferior diafragmática, irrigada por la coronaria derecha. ABR, ventrículo derecho, coronaria derecha. B1, B2, septal, que tiene irrigación tanto de la descendente anterior como de la descendente posterior. B3 y B4, cara anterior, irrigada por la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, y la B5, B6 lateral, irrigada por la circunfleja. Entonces, chicos, todos los cambios electrocardiográficos tienen que respetar esta regionalización. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un ST elevado que no está en D2, pero no está en D3 y en ABF? Puede estar en D2 y está en todas las precordiales, ¿no? Entonces, no respeta la regionalización. Podría ser una elevación, por ejemplo, por una pericarditis, ¿no? El caso es que cuando hablamos de cardiopatía isquémica se respeta esta regionalización. ¿Ya, chicos? Eso también tienen que tenerlo claro. Entonces, ya sabiendo esto, recordando cómo es la circulación y qué cambios electrocardiográficos nos da la isquemia y la lesión, vamos a pasar a definir qué es el SICA. El SICA, como su nombre lo dice, es el síndrome isquémico coronario agudo. Es el que se va a presentar cuando el paciente tiene la placa joven, la placa vulnerable, la placa que llega a romperse y llega a producirnos el infarto, ¿no? El SICA. Entonces, este SICA, chicos, se va a clasificar en 3. Miren. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente? Cuando tenemos un paciente que llega a la emergencia con dolor torácico, un dolor opresivo retroesternal, digamos que el paciente tiene factores de riesgo. ¿Cuál va a ser mi diagnóstico inmediatamente? Será un SICA, ¿no es cierto? ¿Y qué voy a hacer con el paciente? Le voy a pedir un electrocardiograma. En menos de 10 minutos debemos tener un electrocardiograma. En el electrocardiograma, ¿qué va a haber? Puede haber un supradesnivel del ST, o puede haber un infradesnivel del ST, o nada, ¿no? O ninguna alteración del ST. Entonces, si ese paciente tiene un supradesnivel del ST, ya mi diagnóstico está hecho. ¿Cuál es mi diagnóstico? Es un infarto miocárdico ST elevado. ¿Qué pasa si este paciente tiene un infradesnivel del ST? Mi diagnóstico será un infarto miocárdico ST no elevado. ¿Y qué pasa si el paciente no tiene cambios en el electrocardiograma? Mi diagnóstico será una angina inestable. Por eso es que el SICA se clasifica en estas 3 patologías: en infarto ST elevado, en infarto ST no elevado y en angina inestable. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos SICA, estamos diciendo que el paciente puede tener una de estas 3 patologías, ¿no? Si ya el paciente tiene un electrocardiograma, yo ya tengo que saber si es un ST elevado, si es un ST no elevado o si puede ser una angina inestable. Entonces, el diagnóstico de infarto ST elevado se hace por electrocardiograma. Pero ¿qué pasa si este paciente no tiene cambios electrocardiográficos o tiene solamente ondas T negativas? ¿Qué me va a definir si es una angina inestable
o es un infarto ST no elevado, las enzimas cardíacas. Entonces, ¿qué hago? Acá ya mi diagnóstico está hecho, ¿no es cierto? Pero acá todavía no sé cuál de los dos es, porque el dolor está, pero no hay cambios electrocardiográficos claros, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que pedir enzimas cardíacas. ¿Cuáles son las enzimas cardíacas? Tenemos varias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la mioglobina. Esta mioglobina es inespecífica, pero es la que más rápido se eleva. A las 2 horas ya está elevado, ¿no? Entonces, la mioglobina, si antes se colocó un inyectable o si antes jugó fútbol, va a salir elevada. Entonces, no es específica. Las más específicas son las troponinas, que se van a elevar desde la 4ª a la 5ª hora, o puede ser la CPK, CPK-MB, que se van a elevar también a partir de la 4ª hora. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mis enzimas cardíacas elevadas? Están elevadas. Entonces, mi diagnóstico va a ser, si las enzimas cardíacas salen elevadas, mi diagnóstico va a ser infarto miocárdico ST no elevado. Y si mis enzimas cardíacas salen normales, mi diagnóstico va a ser una angina inestable. Entonces, chicos, ya teniendo el electrocardiograma y las enzimas, no podemos seguir con el diagnóstico de Zika. O es un ST elevado, o es un ST no elevado, o es una angina inestable. ¿Y por qué es importante esta clasificación? Porque el tratamiento es diferente. ¿Qué está pasando en el infarto miocárdico ST elevado? ¿Qué está pasando? Este es el vaso, ¿no? Este es el vaso, la arteria coronaria, y el trombo ha ocluido totalmente la arteria, ha tapado toda la arteria. Eso está pasando en el ST elevado. ¿Y qué está pasando en el ST no elevado? En el ST no elevado, la arteria está ocluida, pero parcialmente. O sea, este trombo está tapando, pero parcialmente. No está tapado completamente. ¿Y qué está pasando en la angina inestable? En la angina inestable, mi vaso tiene la placa aterosclerótica con riesgo de romperse. Acá está. Pero en cualquier momento puede romperse y me puede dar un ST elevado, ¿no? Entonces, fisiopatológicamente esto está pasando en los vasos. Por tanto, el tratamiento es diferente. ¿Cuál será el tratamiento del infarto miocárdico ST elevado? Idealmente, el paciente debería entrar de frente a un cateterismo y a una angioplastía, o sea, a la colocación del stent, como hemos visto ya en las imágenes. Eso pasa, por ejemplo, si el paciente se infarta en Lima, si se infarta en Arequipa, si se infarta en zonas que haya cateterismo. Lamentablemente en el Cusco hay en una clínica, pero no funciona a las 24 horas, ¿no? Sino ya es un cateterismo de rescate ya lo que hacen, después de 24 programado. Pero idealmente el paciente debería entrar inmediatamente. ST elevado, por ejemplo, en el INCOR, tienen el ST elevado de frente, está en el cateterismo porque ahí funciona a las 24 horas la sala de hemodinamia. Entra cateterismo, hacen el cateterismo, la cinecoronariografía que hemos visto, determinan qué arteria es la que está obstruida y se coloca el stent. Ya está. Y el paciente al día siguiente está de alta, prácticamente pues sin cambios en lo que es la motilidad, ¿no? Con una buena fracción de inyección. Lamentablemente, por ejemplo, en Cusco, ¿qué hacemos? Hacemos un tratamiento de trombólisis. ¿Con qué trombolizamos? Puede ser alteplasa, reteplasa, tenecteplasa. ¿Qué tenemos en el seguro? Tenemos el alteplasa, ¿no? Lo trombolizamos al paciente y en menos de 12 horas lo enviamos a Lima. No tiene que estar antes de las 12 horas en Lima, coordinando previamente para que el paciente entre de frente a cateterismo y se le coloque el stent. Pero si en el cateterismo vemos que es en una zona de bifurcación, o si es multivaso, o si es a nivel del tronco, que es muy grueso, no hay cateterismo para eso, tiene que entrar a bypass. No, eso es lo que hacemos en el ST elevado. ¿Y qué hacemos en el ST no elevado y en la angina inestable? Como estamos diciendo, acá no está totalmente ocluido y acá tiene riesgo de ocluirse, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos el tratamiento convencional. ¿Cuál es el tratamiento convencional? Tenemos, por ejemplo, que darle anticoagulante para evitar que el coágulo se siga formando. Se puede dar enoxaparina,
se puede dar, por ejemplo, la doble antiagregación, ¿no? A dosis de carga. Tenemos la aspirina, el clopidogrel, puede ser aspirina más clopidogrel, puede ser aspirina más prasugrel, puede ser aspirina más ticagrelor, pero acá tenemos el clopidogrel. Se da dosis altas de estatinas, ¿no? Se da morfina, porque el dolor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calmar el dolor. En cualquier patología, chicos, lo más importante, ya sabemos, es calmar el dolor del paciente, ¿no? Calmamos el dolor, están contraindicados los AINES, acá no se puede colocar ketorolaco, ketoprofeno, se tiene que dar morfina. Con la morfina calmamos el dolor, ponemos oxígeno porque el paciente de repente no está desaturando, pero calma la ansiedad, ¿no? Los nitratos, se puede usar la nitroglicerina endovenosa, pero recordemos que siempre el paciente debe tener una presión adecuada, porque los nitratos lo pueden hipotensar, lo pueden chocar. Pero si el paciente tiene una presión adecuada, se usan los nitratos por vía endovenosa y los, como ya hemos dicho, los antiagregantes, ¿no? Aspirina, clopidogrel a dosis de carga, atorvastatina a dosis de carga. ¿Y cuál es la dosis de carga? La aspirina es 300 miligramos, o sea, menos de la aspirina que tomamos para el dolor de cabeza. Y el clopidogrel también es de 300 gramos, ¿no? Miligramos. Las estatinas, por ejemplo, la atorvastatina se tiene que dar 80 miligramos, ¿no? Entonces, todo ese tratamiento damos en estas dos patologías. En el infarto es el T no elevado y en la angina inestable el tratamiento es el mismo, porque acá también esta placa puede llegar a romperse y ocluirnos totalmente el vaso, y acá también. Entonces, después de 24 horas se hace un score, el score de TIMI. En el score de TIMI vemos los factores de riesgo del paciente y vemos si es de alto riesgo o moderado riesgo. Igual el paciente tiene que ser sometido a cateterismo y posible angioplastía. O sea, no quiere decir que porque no ha hecho un ST elevado, este paciente está libre de la muerte, no. Después de 48 horas el paciente, esta placa puede llegar a romperse más o puede ocurrir totalmente el vaso. Igualmente la angina inestable es esta placa que tiene riesgo de romperse. Entonces, en cualquier momento se rompe y nos da un ST elevado. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están entendiendo? Ahora, el infarto miocárdico, chicos, es agudo hasta las 24 horas. Después de las 24 horas hasta los 8 días es un infarto evolutivo reciente. Después de los 8 días hasta los 6 meses es no reciente. Y después de los 12 meses es un infarto antiguo. Entonces, ¿cómo evoluciona el infarto? A ver, vamos a ver. Antes el infarto se clasificaba en dos tipos. En el infarto miocárdico Q y el infarto miocárdico no Q, porque se creía que el ST elevado siempre dejaba Q. Cuando hablamos de Q, hablamos de la onda de necrosis, ¿no es cierto? Miren, así es normalmente el electrocardiograma, ¿no? Así. Cuando hablamos de la onda Q, hablamos de esta onda. Así. ¿No? Entonces, acá es la R, la S, el segmento ST. Pero cuando la primera onda es negativa y mide más de un cuadradito en lo que es el ancho, hablamos de la onda Q patológica. Esta onda Q patológica nos está indicando necrosis. ¿Qué quiere decir? Que no hay actividad eléctrica en esta cara del miocardio. Es un miocardio necrosado, los miocitos están muertos. Por eso es que no hay actividad eléctrica y se va para abajo. Esta es la onda Q. Entonces, el infarto ST elevado, ¿qué nos va a dejar en el electrocardiograma? La onda Q. Pero hay un pequeño porcentaje que no deja Q. Igualmente, en el ST no elevado, generalmente no dejan Q, no deja Q. Pero hay un pequeño porcentaje que deja Q. Por eso es que esa clasificación en infarto Q y no Q ya no la hacemos, ¿no? Porque ya sabemos que el ST la mayoría de las veces deja Q. Entonces, cuando yo veo la Q en un electrocardiograma, es la cicatriz. Esa Q nunca se va a borrar. No, esa Q nos va a indicar que el paciente ha tenido un infarto. No sabemos si será hace 1 año, 2 años, 3 años, pero esto nunca se va a borrar. Es el tejido necrótico, el tejido que ya no tiene actividad eléctrica, ¿no? Es la cicatriz del infarto.
Entonces, eso es cuando nos deja Q. En cambio, el ST no elevado generalmente no deja Q. No, o sea, no hay esa cicatriz. ¿Por qué? Porque no se ha obstruido totalmente la arteria. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Lo más importante es el tratamiento, ¿no? Ya sabemos que el tratamiento tiene que ser la cinecoronariografía y la posible angioplastía o bypass. Ahora, ¿cómo evoluciona el infarto? ¿Cómo evoluciona, por ejemplo, el infarto ST elevado? Por ejemplo, si hay un paciente que tiene conocimiento de lo que es el dolor torácico, el dolor anginoso, y vive cerca al hospital. Empieza con el dolor, no le calma, no le cede, ¿qué hace? Se va al hospital, digamos, a los 20 minutos. ¿Qué vamos a tener? Vamos a encontrarlo al paciente con esta imagen, ¿ven? Vamos a tenerlo con las ondas T picudas. Estas ondas T picudas generalmente se presentan hasta los 20 minutos de iniciado el infarto, ¿no? Entonces el paciente llega recién con dolor y vamos a tener estas ondas T hiperagudas. ¿De qué nos está hablando estas ondas T hiperagudas? De isquemia. ¿Qué? ¿Qué tipo de isquemia? Endocárdica. Entonces, si es un paciente con dolor típico, si es un paciente con poco tiempo de dolor y vemos como estas ondas T picudas, nos está indicando isquemia subendocárdica y este paciente en este momento debe ser trombolizado o en este momento debe entrar a angioplastía. Es el mejor momento porque está haciendo recién isquemia. Ahora, pasado este tiempo, ya el paciente va a evolucionar así. Va a tener ya el supradesnivel del ST, ¿no? Ahora, el supradesnivel del ST es así como lomo de camello, o sea, es convexo. Así es, como un lomo de camello, como una joroba. Esa es la elevación. Y el punto J está feo. Entonces acá vamos a tener que el punto J está supradesnivelado. Acá está el punto J, ¿no? Este es el ST elevado. Entonces, cuando ya vemos una alteración del segmento ST, estamos frente a una lesión. ¿Qué tipo de lesión? Subepicárdica. Ahora, pasada ya las 12 horas, ya no va a haber esta elevación del ST. Lo que vamos a tener es la onda Q, seguida de onda T negativa. Esta onda Q ya es de necrosis. Entonces, lamentablemente tenemos pacientes que viviendo acá en el Cusco, siendo asegurados, se van primero a la clínica. En otras clínicas no les dan el tratamiento adecuado o a veces subestiman el dolor cuando el paciente es joven, ¿no? Y el paciente pues llega al hospital y ya está con esta imagen de onda Q. Cuando ya hay Q, chicos, ya no podemos ni siquiera trombolizar porque ya se necrosó. ¿A qué podemos mandar al paciente? A una angioplastía ya de rescate, ¿no? Ya después de las 24 horas. El paciente entra a una cinecoronariografía, ven todavía si hay miocardio que se pueda salvar y es sometido a la angioplastía. Pero si ya el paciente ya no tiene dolor, o sea, cuando ya calma el dolor también es porque ya se necrosó, pues ya no está activo, ¿no? En cambio, cuando todavía hay dolor nos indica que hay un miocardio que está en riesgo. Entonces, cuando ya llega con Q o después de las 12 horas de dolor, ya no se puede, ya no sirve de nada someterlo a otro tratamiento. ¿Qué se le tiene que dar? El tratamiento convencional con todos los medicamentos que les he mencionado, ¿no? Y tiene que ser, pues después tiene que ser sometido a un examen de perfusión miocárdica para ver si hay miocardio todavía que se pueda rescatar, si hay miocardio todavía en riesgo, ¿no? Y ahí recién se hace la angioplastía. ¿Ya, chicos? Entonces, es importante que ustedes recuerden que en el SICA tenemos 3 patologías: ST elevado, ST no elevado y angina inestable. ¿Cómo se hace el diagnóstico del ST elevado? Con el electrocardiograma. ¿Cómo se hace el diagnóstico entre el ST no elevado y la angina inestable? Con las enzimas cardíacas. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones del infarto? Cuando el paciente se está infartando, como ya hemos visto, hay cambios iónicos a nivel de la célula, aumento de lo que es el potasio a nivel intracelular, aumento del calcio intracelular,
Todo eso nos va a llevar a que el paciente pueda desarrollar arritmias, ¿no? Puede desarrollar arritmias malignas, que es lo que lo lleva a la muerte al paciente. Ahora, si es una cara extensa, si es, por ejemplo, la cara anterolateral, o sea, está tapada tanto la descendente anterior como la circunfleja, es decir, a nivel del tronco de la coronaria izquierda, se necrosa toda esa cara y el paciente va a hacer un shock cardiogénico seguido de la muerte, ¿no? Si es que no entra a un procedimiento invasivo inmediatamente. Ahora, ¿qué va a pasar también? El paciente puede hacer otras complicaciones, se puede romper la cara del corazón, o sea, puede haber ruptura cardíaca, puede haber ruptura del septum. Ahora, el paciente también con infarto puede hacer lo que es un aneurisma ventricular con el tiempo, ¿no? O sea, ese ventrículo, esa cara, por ejemplo, del ventrículo izquierdo, que debería ser triangular, ¿qué hace? Se va formando como un chichón. ¿Por qué? Porque esta cara ya no tiene actividad, ya está muerta. Entonces, ¿qué va a pasar con el miocardio? Se va a ir adelgazando y como un globo que está inflado mucho tiempo y lo sueltas, tiene una pared delgada y se va a producir pues un aneurisma, ¿no? Entonces esas son complicaciones del infarto miocárdico. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo se ha entendido? ¿No hay ninguna pregunta, chicos, acerca de Zika? Ya. Si todo han entendido, espero ver sus 18, 19 en el examen. Se pospone una semana más. ¿Me has pasado la lista para mí? Ay,